Hola, en este video vamos a ver el tema del lenguaje común y lenguaje algebraico. Por definición, tenemos que es una forma de escritura que permite traducir a símbolos y números lo que normalmente nosotros expresamos en un lenguaje cotidiano o común. Por ejemplo, en lenguaje común podríamos expresar tres números cualesquiera. No se ponen ejemplos particulares, únicamente es la generalidad, tres números cualquiera. Mientras que en lenguaje algebraico, este mismo lenguaje común que usamos como ejemplo, lo podríamos expresar como A, B y C. Esos son tres números cualesquiera. No podemos poner 2, 3 y 4, por ejemplo, porque esos son en particular. El álgebra normalmente es un poco confuso para los estudiantes porque utilizamos en vez de números particulares, los números que conocemos, se utilizan letras. Muy bien. Lo que debes saber es que el lenguaje común utiliza palabras comunes que usamos cotidianamente cuando nosotros hablamos al decir algo o al expresarnos. Mientras que el lenguaje algebraico utiliza letras, que puede ser A, B, C, D, E, F, o sea, cualquier letra, X, Y, Z, y símbolos. Los símbolos son de más para indicar una suma, de menos para indicar la resta, este guión que indica una división y el asterisco que es una multiplicación, aunque ya más adelante vamos a ver que hay otros símbolos más que se pueden emplear. Y también se utilizan números, los cuales pueden ser positivos o pueden ser negativos. Aquí hay un ejemplo del lenguaje algebraico. Dice, un número más 5 es igual a 20, pero no sabemos qué número. Entonces, esto se representa a través de una variable. En este caso se eligió la X. Un número cualquiera sería X más 5 es igual a 20. En este caso no tiene ningún objeto que ustedes digan que es 15. 15 más 5 sí es 20, pero nosotros queremos utilizar las letras. Esto es muy importante. ¿Qué acciones y operación implican? Bueno, para saberlo, cuando nosotros vemos algún término escrito en lenguaje común y queremos escribirlo en lenguaje algebraico, en muchas ocasiones se nos complica porque no sabemos a qué operación está haciendo referencia. Entonces, para eso, vamos a saber que se trata de una suma si las palabras que nos dan sugieren adición, dice que se agrega, que más o aumentado en tal cantidad. Nos indica una resta si nos indica o nos dice palabras en lenguaje común que diga menos, disminuido, la diferencia, excede, hay que restar, hay que quitar. Entonces eso nos está implicando que es una operación de resta. Para la multiplicación, las palabras que se asocian sería, si nos indica producto, es una multiplicación, si dice tantas veces, por, multiplicado, o si nos dice un factor multiplicado por esto, dos factores determinan o son iguales a tal valor, y cosas así. Y para la división, implica una división si nos dice abiertamente que es una división, si nos habla del cociente de dos números, si se da razón o un número es a otro, entonces está indicando una división. Muy bien, ahora vamos a trabajar algunos ejemplos. En lenguaje común decimos un número cualquiera. En lenguaje algebraico, les decía, no vamos a hacer un caso particular, no pueden elegir un número y ponerlo, tiene que ser con una letra. Y en este ejemplo yo les puse la X, pero bien puede ser cualquier otra letra. Dos números consecutivos. El primer número, como yo no sé cuál es, le llamamos X. ¿Cuál sigue después de él? Recuerden que el consecutivo es el que sigue. Por ejemplo, el consecutivo de 1 sería el 2. El consecutivo del 2 sería el 3. Es el número que sigue o va después de tal valor. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, se obtiene el consecutivo sumándole o agregándole 1.
¿sí? Entonces, un número sería el X. El consecutivo de él, el que sigue después de él, sería el mismo X, pero aumentado en 1, X más 1. El triple de un número, al decir el triple, se pone 3X. Aquí es importante que ustedes reconozcan que aquí no necesita ponerle el por para indicar que el 3 se multiplica por X, puesto que se confundiría con la X. Simplemente como lo vemos aquí en el ejemplo 3X, eso implica una multiplicación, el triple del valor de X o de un número cualquiera. La mitad de un número, al decir la mitad, quiere decir que a un número completo se le va a sacar su mitad, es decir, se va a dividir entre 2 para obtener esa mitad. Y finalmente el cociente de dos números, dijimos que el cociente se asocia a una operación de división, por lo tanto quedaría expresado como A entre B. También se podría X entre Y o entre D, o sea, no importan las letras, lo que sí importa es la operación que están representando. Ahora vamos a ver qué tan claro quedó esto a través de la siguiente actividad de reto. Muy bien, aquí hay unos lenguajes comunes que queremos que lo puedas expresar en lenguaje algebraico. Por ejemplo, si se la diferencia de dos números, quedamos que la diferencia se refiere a una operación de restar. Quiero restar dos números, pero ¿cuáles? No lo sé. Entonces podemos utilizar cualesquiera letras para representar a esos dos números. ¿Cómo quedaría en lenguaje algebraico? 1, 2, 3. La respuesta es X menos Y. Si tú lo hiciste como A menos B, es lo mismo. Ahora, tengo en lenguaje algebraico X, Y. Recuerda que el producto no se pone con el signo de por, ¿sí? Y como son dos letras, tampoco es necesario ponerle por ahí un asterisco en medio ni nada de eso. Entonces, aquí estamos viendo cuando tengo dos letras juntas, implica una multiplicación. Por lo tanto, en lenguaje común, esta expresión que está en lenguaje algebraico XY, podríamos decir que su lenguaje común es el producto de dos números. Luego tenemos el tercer ejemplo, dice la tercera parte de un número. ¿Cómo quedaría? La tercera parte, ya vimos que la mitad era X entre 2 o A entre 2. Entonces la tercera parte ya no sería entre 2, ahora sería, a ver, escríbanlo, 1, 2, 3. Vamos a ver cuál es su respuesta. X entre 3. Muy bien, así se expresa la tercera parte de un número. Como no sé qué número, se le pone una letra, X, aunque pudiera ser cualquier otra. Luego tengo otro lenguaje algebraico que es X a la 3. Recuerden que la X, en ocasiones algunos alumnos se equivocan porque quieren decir así, X a la 3, lenguaje común X a la 3. Recuérdense que la X está representando un número, por lo tanto tendremos que expresarlo en vez de decir X, decir un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría este lenguaje algebraico transcrito al lenguaje común? 1, 2, 3. Muy bien, se expresaría como el cubo de un número, o bien podría ser al revés, un número elevado al cubo, es lo mismo. Y finalmente el último ejemplo dice la semisuma de dos números. Una suma se representa con el signo de más. Dos números pues puede ser cualquiera letra. Al decir semi, la palabra semi ya no implica que esa suma sea completa, sino que hay algo más. ¿Cómo quedaría expresado en lenguaje algebraico? 1, 2, 3. Muy bien. El resultado sería A más B entre 2. La palabra semi implica la mitad de esa suma de dos números. Eso es todo, amigos. Nos vemos en otro video.